Y amigos de Camino Astral, ya ando aquí cortando conversaciones, una disculpa, pero literal, se nos pasó ahorita el tiempo, entramos muy rápido, pero bueno, ya estamos aquí en Camino Astral, hoy por única ocasión en viernes, porque pues, la vida Godín no nos da de repente, entonces bueno, como cada semana yo estoy aquí con Fara. Oli, Oli, ¿cómo están? Pues sí, justo aquí, viernes de programa de Caminito Astral. Y bueno, con estos super vientos huracanados y cosas muy raras de los astros, ¿verdad? Cañón, cañón, pero pues hay que aprovechar, a lo mejor una de esos vientos huracanados nos levantan. Nos llevan por ahí a algún continente Así es. lejano. Pero bueno, hoy estamos aquí con Lindsay Garnica. Lindsay, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes y agradeciendo mucho la invitación. No, gracias a ti por venir. Y pues bueno, hoy vamos a hablar justamente de astrología y signos. Yo sé que es un tema que muchos piden, otros les causa ruido, pero es un tema bien interesante porque aparte vamos a acabar de aclarar algunos cabos sueltos que quedan por ahí. Ya saben eso de no le hablen a los Géminis, no, sí hablen, son buena onda. Entonces, cuéntanos un poquito, Lindsay, vamos a empezar. ¿Qué demonios es la astrología antes de irla a regar y antes de que venga el señor Walter Mercado y reviva para decirnos qué es? Cuéntame un poco. Ay, es que creo que esa es la mejor manera de empezar porque vámonos a aclarar las cosas. Creo que con lo que estamos más familiarizados, la mayoría, son los horóscopos. Creo que casi todos alguna vez agarramos una revista desde chiquitos y veías al final los horóscopos en el periódico o Walter Mercado, porque pues a lo mejor ya crecimos en esta generación. Y creo que sí es súper importante entender que los horóscopos son una parte súper chiquita de la astrología. Algunos incluso dicen que es algo que va separado por la forma en la que funciona. Cuando nosotros estamos hablando de los horóscopos propiamente, nos estamos enfocando solamente en una área. Vamos a poner en contexto, imagínense que el planeta, tenemos el Sol, y el Sol es un reloj. El Sol va a ser nuestra manecilla que marca las horas, pero en este caso va a ser los meses. Y luego tenemos nuestros segunderos. Digo segunderos porque a diferencia de un reloj tradicional, tenemos muchos astros. Y todos estos astros, cada astro relevante o importante va a ser un segundero. De los astros que tenemos conocidos, porque finalmente vamos a tener muchas otras luminarias, muchos otros astros que también tienen influencia, pero que todavía no les terminamos de encontrar como la clave, no los terminamos de desmembrar, entonces, pues esos todavía no los estamos contando. Cuando nosotros tenemos esto, al hablar de horóscopos, vamos a referirnos solamente a lo que está marcando la manecilla grande. Y estamos dejando de fuera todo lo que los segunderos de los demás astros nos están marcando, porque no nos da para poder hacerlo. Entonces, es sumamente genérico. Y muchas veces me van a decir, es que a mí lo que estás poniendo en los horóscopos o lo que viene ahí, a mí no nada que ver con mi signo y está mal. Y no es que esté mal, es que finalmente se está enfocando solamente en la fecha en la que naciste, pero no está viendo en qué día exactamente, en qué hora, en qué segundo e incluso en qué hospital. Eso va a ser súper, súper relevante. Entonces ahí vamos ya empezando a darnos cuenta que hay dos diferencias. Ahora otro punto que es súper importante entender es que hay muchos tipos de astrología. Tenemos la astrología védica, tenemos la astrología china, tenemos la astrología maya, tenemos la astrología azteca, tenemos también la que le llaman la astrología draconiana, tenemos la astrología del hemisferio norte, la del hemisferio sur, y la que generalmente es un poquito más arraigada, que sería la babilónica o la medieval, pero no son todas. ¿Y qué se está generando actualmente? Una corriente en la que estamos tomando o haciendo más ecléctico y más humanista. Entonces ya es donde se está integrando todo el concepto de cómo Jung maneja los arquetipos. Para los que saben tarot, se van a dar cuenta que van a empezar a caerles muchísimas, les va a resonar muchísimo. ¿Por qué? Porque justamente la astrología es el principio del estudio
de los arquetipos. Solamente que pues se van dividiendo estas ciencias, después tenemos ya una parte se va a la rama de la astrología, otra se va a la psicología y por supuesto vamos teniendo ya estas diversificaciones. Pero si nosotros nos vamos así a los principios de la historia de la humanidad, cuando se empieza ya a hablar de astrología, estamos hablando del conocimiento del ser humano y del conocimiento del hombre. De ahí se va, bueno, generando también pues muchas obscuridades, porque lo que tiende a suceder es que los astrólogos llegan a tener tanto poder sobre las tomas de decisiones por precisamente tener tanta certidumbre en temas de guerra, en temas de invasiones, en temas de tomas de decisiones, que se vuelve además de una rama esotérica, se vuelve algo que solamente es adecuado tanto para sacerdotes como para las personas que están en el nivel más alto pues, de la regla social, ya sea los reyes, los príncipes o los senados en los casos grecorromanos, pero es este tema de cómo se va desenvolviendo que precisamente la astrología viene de esta observación del comportamiento no solo del ser humano, sino de todo el planeta de manera general. Cómo van las estaciones, cuándo crece algo, cuándo no, el estar diciendo, bueno, es que cuando tenemos tal estrella que está en esa posición, pasan cosas extrañas. Sube más la marea, resulta que los peces no se dan tan bien, vienen las pandemias, y bueno, aquí muchos pueden decir que no tienen nada que ver, pero resulta que la conjunción que tuvimos durante esta pandemia fue precisamente la conjunción que tuvimos en la última pandemia registrada y que no había vuelto a suceder porque son conjunciones extremadamente atípicas. Entonces, son estos pequeños registros que dices, a lo mejor tú me vas a decir que es coincidencia, pero yo creo que ya rayo un poco más en la coincidencia. Yo no quiero decir que es un tema predictivo, sino que finalmente se ha hecho una observación en periodos de tiempo tan largos que nosotros todavía no llegamos a tener esa conciencia tan larga. Y por eso existe tanta controversia diciendo que es charlatanería o que no es cierto, que no es real. Finalmente viene de ese tema. La otra situación que tenemos es que obviamente los planetas y todo lo que es la masa astral se mueve y no hemos hecho los ajustes o correcciones tan bien. Entonces de repente salen y dicen, no, es que tenemos un signo extra y que no existe y sí existe. Ofiuco, ¿no? Ofiuco, el famoso Ofiuco y la controversia de Ofiuco. Y es que finalmente Ofiuco no está considerado, o sea, sí existe, pero no está considerado dentro de esta forma, yo les decía, es que es un reloj. Y si tú tienes un reloj y lo necesitaban partir de cierta manera para que fuera congruente con lo que estaban observando, pues a veces vas a dejar cosas fuera. Y Ofiuco no es lo único que se dejó afuera, pero se deja de manera deliberada afuera. Entonces es cómo se va manejando y que bueno, ya si empezamos a ver estas partes de sacar también lo importante, lo que nos funciona de los védicos, incluso de los mayas, pues vamos viendo que todavía nos falta muchísimo por entender, por conocer, pero que sí nos sirve muchísimo como una herramienta de autoconocimiento e incluso es sumamente terapéutico. Igual que sucede con el tarot, bien usado, es una herramienta terapéutica maravillosa. El problema es, bueno, que no siempre las personas van a estar usándolo de esa manera. Entonces, ahí es donde radica el tema también de la ética y del profesionalismo de quién está haciendo. Ok. Oye, ahorita dijiste varias cuestiones, ¿no? O sea, no es predictivo, o sea, como todo y lo que siempre decimos de cada oráculo, ¿no? Es que no es que te vaya a decir la verdad absoluta y te esté dando la respuesta del universo. O sea, te estoy diciendo, vas para acá y puede pasar esto. Pero si tú haces algo para cambiarlo, lo puedes cambiar, ¿no? Es más bien como una tendencia, digamos, pero no necesita ser fijo, ¿no? Y dos, ahorita hablaste de algo importante, ¿no? Porque, por ejemplo, hace unos años, me acuerdo, se viralizó una revista que sacó algo así como de Libra, te va a ir muy bien. Y entonces, ten cuidado con los tauros, son unos desgraciados. Tauro, eres un maldito. Y ya se imagina, ya hasta le mentó la madre, ¿no? Y fue una revista que se hizo súper viral por la poca seriedad, ¿no?
¿qué pasa con esto? Y justamente por eso empezó el programa con esta broma, ¿no? Que ahorita está poniendo de moda este meme de, es que no hablen con los Géminis, porque son bien tóxicos. No, o sea, ¿qué pasa con esto? Y esto que nos comentas es bien importante, ¿no? ¿Cómo podemos realmente no estereotipar este tipo de signos o este tipo de situaciones? Y que llegue a otros extremos que pueden ser incluso peligrosos. Yo sí tengo algo, es que de una, creo que uno no tiene por qué dar opiniones sobre la personalidad de otros y menos en público si no te la piden. Entonces, por ejemplo, muchos que están por ahí diciendo, es que yo hago la interpretación de esta persona específica conforme a su signo o conforme a cómo mueve las manos. Si no te lo están pidiendo, creo que eso es algo que no se debe de hacer y para mí va en contra de mis propios principios éticos, que a lo mejor son diferentes de los de la persona de enfrente, pero para mí es algo que no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque tiene muchas consecuencias y a lo mejor no te estás dando cuenta. Pero, por ejemplo, en el caso que estás mencionando, está pasando que ya incluso en las entrevistas de trabajo, lo primero que te pregunten llegue a ser, ¿qué signo eres? No, es que a mí no me gusta trabajar con Tauro. Es que yo trabajo pésimo con O Géminis. como Axel Rose, ¿no? Que te entrevistaba y si no eras el signo que le gustaba para el puesto, bye. Hay es una empresaria, dueña de una marca de cosméticos muy grande, que es famosa precisamente por eso, porque ella dice, o sea, si estamos en Mercurio retrógrado, no me importa que sea el mejor negocio, no firma. Y eso ha generado que, obviamente ya en su posición de poder no tiene repercusiones, pero las Claro, personas sí. que están del otro lado y que a lo mejor y son pequeños emprendedores que están, son los que se quedan con el tema de las deudas o con los temas de las faltas de ganancia. Entonces, creo que sí es muy delicado de entrada porque volvemos, tenemos este reloj en el que solamente estamos considerando nuestra fase del sol, lo que nos dice el sol. Pero qué tal que resulta que a lo mejor, yo en mi caso, yo soy Escorpio, Escorpio, Leo, porque además es eso, ¿no? Tenemos el ascendente, tenemos nuestro signo solar, tenemos nuestra luna, y no siempre vas a estar en la misma posición. A veces vas a estar más inclinado hacia cierta cosa en ciertas áreas de tu vida. Y luego si a lo mejor resulta que tienes a Plutón en tu casa 2, que es el tema del trabajo, de la economía, y pues resulta que a lo mejor y te van a gustar las cosas súper esotéricas como los que andamos aquí, ¿no? Porque, o sea, sí es como muy, ya sabes que hay ciertos planetas que seguramente vas a estar en la casa 2, en la casa número 12, o en un nodo específico, que los nodos también te van a marcar los temas del destino, hacia dónde vas, qué te gusta, cuál es como tu misión pasada, y a qué viniste en este momento. O sea, se les conoce también como los nodos karmáticos, porque te permiten ver un poquito de por dónde andas. Y normalmente si nosotros nos quedamos nada más en esta parte que sería del horóscopo, de decir mi sol es Sagitario, nos vamos a perder todo lo que viene de más. Para eso necesitamos tener, de preferencia, una hora exacta en la que hayas nacido. Se pueden hacer rectificaciones, porque muchas veces también pasa eso que me dicen, es que me hicieron mi carta astral y resulta que soy ascendente en Libra, pero no me siento Libra, no me resuena. Y es de, bueno, pues vamos a ver, y empiezas a hacer rectificaciones y te das cuenta que por 5 minutos ya es otro signo. Y eso, cuando empiezas a hablar con ellos, les dices, a ver, este signo, no sé qué, y dicen, claro, sí, tiene todo sentido y explica. Esto se puede sacar, por ejemplo, con fechas importantes que hayas tenido, a lo mejor fallecimientos muy cercanos, personas que hayas perdido o eventos muy importantes en tu vida, te pueden ayudar a hacer estas rectificaciones que te pueden dar más claridad. Pues si nos quedamos solamente en soy Sagitario hacia secas, pues te pierdes todo. Y por el otro lado tenemos que, como todo signo, pues vamos a tener las dualidades. Y casos como el Escorpio, que tiene 3 caras. Entonces, el Escorpio como tal va a tener la fase de Escorpio por Eso rastrera, explica muchas cosas. Ajá. la fase de víbora, la fase de reptil, que ya está en la transformación, y tiene la fase de águila, que ya superó todos los demás lados y ya va volando por encima de todos y le vale lo que pase, ¿no? Entonces siempre dicen, es que el escorpión es súper vengativo, y bueno, sí, a lo mejor sí es el escorpión que está en su fase inicial de desarrollo, de evolución, que está como fase rastrera, por ponerle un título, pues sí, va a ser una persona súper vengativa. Pero si ya está en su fase de transformación o de águila, pues probablemente sí, no se va a olvidar,
todavía no le va a dar tanta importancia como para decir voy a estar planeando la venganza durante 15 años, ¿no? Eso es bueno, eso es ganancia. Un Wow. saludo, perdón, aprovechando antes de tu pregunta, Farah, un saludo a Cloud Monet que nos acaba de seguir. Bienvenido aquí a Twitch porque ya nos seguía en Instagram. Entonces, bienvenido, Cloud. Ahora sí, Farah, adelante. Yo, bueno, con todo esto de la astrología y los signos, digo, tú me conoces, bueno, Rich y Lindsay, los dos me conocen muy bien. Justamente recuerdo que cuando empecé, yo creo que sí, debió de haber sido como lo primero que me acercó a todas estas cuestiones, voy a decir, esotericonas, ¿no? Y sí, por las revistas y todo este rollo. Y también yo lo que aprendí hace muchos años es, siempre que encontraba algo relacionado conmigo en libros, lo apuntaba. Es decir, siempre que encontraba algo con respecto a Piscis, al signo de la rata, del horóscopo chino, bueno, más bien asiático, cosas por el estilo, yo siempre andaba apuntando y me di cuenta, y yo siempre lo digo, yo soy Piscis super Piscis, o sea, yo sí de verdad, así todo lo que dicen, Piscis chillones, dramático, bla, 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 o sea, yo lo soy. Pero era algo que yo me daba cuenta que a veces me causaba conflicto. O, sabes, lo usaba de pretexto de, pues es que soy Piscis, ¿no? Así de, chillo de todo porque soy Piscis, es que soy bien dramática porque soy Piscis. Que justamente me tatué mi signo porque también fue una manera como de hacer las paces con mi signo, de decir, bueno, tengo lo negativo y lo positivo. También recuerdo todo esto que del ascendente, porque igual yo no tenía ni idea, yo para todo era Piscis, pero tengo muchas cosas volátiles, ¿no? Que en algún momento me dijeron justamente que mi ascendente, según yo, era Virgo. Si era Virgo, sí. Este, y entonces igual me empezaron a explicar, de hecho estuve también un rato en un curso sobre las cartas de Jofra. Bueno, no las cartas, pero estos dibujos que hizo, ¿no? Donde, híjole, resumen el signo de una manera súper simbólica, bárbara, que yo decía, ¿cómo es posible que este cuate, o sea, que se fumó este cuate, ¿no? Pero tan, tan, tan que tú decías, increíble que una simple imagen tenga tantísimo simbolismo, ¿no? Eh, y justamente esto que mencionas del ascendente, el signo lunar, el signo solar, no sé si hay alguna manera breve, digo, porque yo sé que te puedes echar 1000 horas, pero de explicarnos justamente qué es esto, cuál es la diferencia, ¿no? Porque, Tenemos planetas personales y tenemos planetas transpersonales. Nuestros planetas personales son los planetas que se mueven más rápido, son los que están más cerca de la Tierra: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter. No, ya Júpiter ya no. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, sí, hasta ahí. Y luego ya empiezan lo que se conoce como los cronocantes o los reyes del tiempo, los dioses del tiempo, que serían Saturno, Júpiter y nuestros planetas transpersonales, que son los que se mueven más lento. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos algunos planetas que tienen ciclos muy, muy cortitos porque están muy cerca de nosotros, están muy cerca del Sol, y luego tenemos unos como Plutón, que pues prácticamente hablamos de ciclos de 15 a 20 años dependiendo el año, porque además hasta en eso también cambia. Entonces, creo que la parte más fácil de explicar es con la entrada de la famosa era de Acuario, que también tiene mucha por ahí discusión, porque dicen, no, es que no estamos entrando en la fase de Acuario, porque ¿cuál es el tema? Que va a depender mucho también de cómo estás haciendo tú las mediciones. No es que esté mal el que dice que no estamos en la era de Acuario y que el que está diciendo que sí esté bien. Lo que pasa es que va a depender de la medición que estás haciendo. Entonces, a lo mejor si tú estás con una medición de otra rama de la astrología, pues por supuesto que no te va a cuadrar que estemos en la era de Acuario. Ahorita estamos nosotros regresando a nuestro ciclo de la era de Acuario. Empezamos a entrar justamente con el inicio de la pandemia. La entrada o la apertura empieza precisamente en diciembre, antes de los cierres, porque finalmente ya sabíamos que ya venía la pandemia, pero todavía no nos llegaba como tal. Entonces empieza en diciembre y se estima que ya la entrada como tal, el portal tal cual, ya se abre para 2024. Entonces prácticamente estamos en esta fase de transición que justamente tiene mucho que ver con muchos eventos que estamos viviendo.
el tema de las guerras, el tema de las caídas de las bolsas, los quiebres de los bancos, justamente se han ido, si tú vas viendo cómo están los astros, tiene ahí cosas muy interesantes y muy, pues muy particulares que podrían orientarnos a qué está pasando. Cuando tú tienes tus ciclos diferentes, lo mismo pasa con nuestros ascendentes, con nuestra luna. El sol y la luna está facilísimo, qué sol tengo, qué luna tengo, entonces no hay tanto tema porque son más fáciles de determinar. Ahora, para determinar nuestro ascendente, ahí sí ya se usa un software. Hay una, la tengo por ahí, pero no la preparé, si no luego voy a preparar. No te preocupes, no te Antes, preocupes. yo, de mis primeros cursos formales fueron con Liz Green. Y Liz Green lo que hacía, o lo que ella tiene, que es como estos círculos de color que a lo mejor han visto que le vas dando vueltas y te va modifica. Bueno, eso hace ella con las coordenadas de cómo estaban los planetas. Entonces tienes tu librito en el que te decían dónde estaban las coordenadas y ya ibas buscando y con eso podías, lo usabas con un almanaque como tal. Entonces tenías que rastrear el almanaque de la fecha en la que naciste, la hora, y con eso le ibas cuadrando. Si era, tomaba muchísimo tiempo, ahora afortunadamente la tecnología ya nos permite hacerlo en alrededor de 3 minutos y te va a dar un muy buen cálculo, porque además te va a permitir calcularlo con mucha exactitud geográfica, que era algo que antes no podíamos hacer. Tenías que estar, pues finalmente, tratando con tus coordenadas de calcular. Ahora ya, afortunadamente ya lo tenemos. Y a partir de ahí ya vas a tener en dónde estaban tus planetas. Entonces te aparece prácticamente un mapa. Este mapa es lo que conocemos como carta astral. La carta astral te va a decir, a ver, tú sí, efectivamente, eres Escorpio, con luna en Escorpio, pero resulta que tienes un Marte en la casa 3 y por eso eres súper, tienes cosas que son como muy contradictorias. El caso que creo que es el más representativo es a lo mejor el del Tauro. Tauro, tú puedes tener un Tauro que sea súper acumulador y que de verdad necesite tener cantidades impresionantes de dinero, de comida y demás, pero puedes tener el otro extremo, que sea un Tauro súper recatado, que no le guste el consumismo. ¿Por qué? Porque va a depender también de cómo están todos sus demás planetas, de cómo está ya colocados sus nodos, de cómo están sus casas, de qué fuerza tiene en ciertos planetas, tiene más fuerza. Y eso es lo que ya te va dando como valor agregado el tener verdaderamente una carta astral que sea tu mapa. La ventaja que tienes con eso, también como tú bien dices, es que yo sé que tengo muchas cosas negativas de Virgo. Ahora, ¿qué hago con eso? Y como con las cartas, pues también tenemos esa ventaja, que si ya tú sabes dónde estás posicionada, pues vas a saber dónde está la parte contraria. Aquí como los colores complementarios, bueno, si yo sé que estoy teniendo este extremo de Virgo, ¿qué me corresponde de conformidad con mis planetas? ¿Qué tengo que trabajar del otro signo? Del signo opuesto completamente, que a lo mejor es lo que me está faltando. O que dicen, bueno, es que yo tengo mucho fuego. Bueno, que tienes mucho fuego, hay que trabajar con el agua, hay que trabajar con el aire, porque los extremos nunca van a ser buenos. El tema aquí es ir encontrando el equilibrio entre lo bueno de un signo y lo no tan bueno también. Oye, entonces tengo otra duda. La carta astral, digamos, no es cambiante. O sea, si alguien te hace tu carta astral, bueno, si la hace bien, no es así como de, hoy estoy aquí y Hoy ando bien mañana... Libra, mañana ando bien Aries y el Sí, pasado mañana Escorpio. Tu carta natal no cambia. La que sí cambia es tu retorno solar. Tu retorno solar se hace unos días antes de tu cumpleaños o hasta, depende un poco de la corriente astrológica, generalmente son 30 días después de tu cumpleaños, pero lo mejor es hacerlo antes, porque si tú lo haces antes, puedes corregir aspectos que no sean tan positivos. Entonces, si te dicen, híjole, ¿qué crees que vas a tener? Neptuno sobre una casa que pues no te conviene y sobre una área que a lo mejor te va a generar que tengas muchos errores tontos, pero que te pueden generar problemas de descuidos. Entonces, pues resulta que estás a Acapulco a pasar tu cumpleaños, igual y puedes corregir este tema.
no quiere decir que no lo vayas a tener, pero puedes corregirlo para que no te afecte tanto durante el resto del año. Entonces, por Me lo eso hubieras sí. dicho hace 2 semanas. O sea, acabo de pasar mi cumpleaños, Sí, auxilio. Sí, por eso muchas veces dicen, es que cambia. No es que cambie, tu carta natal no cambia, pero sí tu retorno solar es el que sí puede, el que sí se modifica y el que sí puedes tú hacer algo al respecto. ok. De hecho, Ahora, sí, a eso voy, eso voy. Es que pensé que ibas a preguntar tú. Ok, no, sí, yo ya sabes, yo puedo preguntar 1000 cosas, pero ahora, yo creo que esto es base, o sea, yo sé cómo se hace, pero creo que el público no. ¿Cómo funciona? O sea, ya nos dijiste, bueno, a ver, el signo solar, pues es el de solar, ¿no? Pero hay quienes hasta 4 signos te manejan, que el solar, que el ascendente lunar y que el marciano, y, o sea, ¿cuántos realmente hay y cómo se sacan? O sea, no que nos hagas el proceso, sino, este se saca con la hora de nacimiento, este se saca con X o Y. Mira, ¿qué pasa cuando los que te dicen es que son 4, son 6, son 12, son 27? Viene porque están haciendo estas integraciones de otras corrientes. Y yo no creo que esté mal, honestamente creo que es muy propositivo si está bien hecho, incluso te puede ser muy útil porque estás viendo otros factores. Como tal, estrictamente sería tu ascendente, tu luna y tu signo solar. Esa sería la base. En lo que sí varía mucho va a ser en la posición en la que tienes estos demás astros en tus casas. Y ahí serían 12 casas. Entonces, en las 12 casas, a lo mejor te va a tocar, me han tocado cartas donde casi todo lo tienen en la casa, en una sola casa. Y dices, híjole, pobre, con razón te va como te va, ¿no? Porque tienes... Y vas buscando cómo equilibrarlo, porque sí puedes hacerlo. Pero esto, digo, no quiere decir que esté mal, que digan, es que yo tengo mi signo lunar con el cuadrante en Plutón y en sextante de Marte. No es que esté mal, es que están tomando prestados cosas principalmente de la védica. Ok. wow, o sea, no es nada fácil la astrología, de verdad. O sea, No. ¿sabes? Yo creo que era así como de, bueno, te lees tu manual de Piscis, ¿no? Eres bien chillona y bien sentimental y soñadora. Aries, ¿no? Pero de verdad sí. Y más que hay ramas y todo, o sea, voy a decir, no cualquiera puede realmente ser astrólogo. Bueno, se necesita mucho estudio, ¿no? No son enchiladas. Mm, Yo empecé alrededor de los 12 años y honestamente me falta muchísimo. O sea, yo creo que todos los días aprendo algo nuevo y pues ya tengo muchísimos años que empecé a leer porque tuve la oportunidad, que pude empezarme a capacitar, que pude irme hace, no sé, 23 años a estudiar con Liz Green cuando todavía se podía. Y Liz Green, eso es una de las cosas que tiene, que ella es la que, aunque no se le está dando en este momento por cómo está la situación, no se le está dando tanta relevancia, ella fue la que empezó a tomar esta parte humanista y terapéutica de la astrología. Ya no nada más se iba por el tu horóscopo dice que va a pasar esto. Y que, o sea, yo con Walter Mercado, al contrario, eh, creo que Walter Mercado, al menos desde mi perspectiva, le debemos poder estar hoy aquí en este programa. Y Sí. eso es algo que independientemente si hasta él mismo decía que él no sabía de astrología y simplemente empezó a hablar, yo creo que sí le debemos el que hoy podamos estar haciendo este programa de manera pública sin Sí. que Ujú, se nos vengan ujú. encima. Pero ya volvemos a casos como por ejemplo Liz Green, que Liz Green sí empezó a decir, tenemos que profesionalizar esto, tenemos que tomar responsabilidad de lo que decimos y darnos cuenta que esto es algo terapéutico y que así como puedes ayudar a una persona, también le puedes destruir la vida. Ujú. Yo sí creo que en algún momento con esta entrada de Acuario, yo sí creo que se va a empezar a formalizar y probablemente vamos a empezar a tener ya algo más que requiera certificaciones oficiales. No lo veo tan a corto plazo, pero sí a mediano plazo yo sí veo a varios países empezando a reconocer y a darle validez oficial como tal, precisamente por lo mismo, o sea, la misma corriente que ha pasado con el tarot. ¿Qué ha pasado con Ujú. el tarot terapéutico? Que finalmente es una rama de la psicología, nos guste o no, y tiene ya todo este factor
que si no manejas bien puede ser muy perjudicial, pero puede ser también muy bueno, lo mismo que pasa con las constelaciones familiares o con cualquier otro tipo de terapia holística, que bien manejado puede ser maravilloso, mal manejado, como cualquier terapia, puede ser catastrófico. Entonces creo que estamos en un momento padrísimo porque está viendo muchísimo interés por la astrología y ahora es también la responsabilidad que vamos a tomar al respecto, tanto personal como a nivel ya multitudinario. Oye, por acá hay una pregunta muy interesante en el chat de Cloud Bonnet. Nos dice que, ¿qué opinas sobre la relación con el horóscopo chino? Um, Vamos a regresar a lo que platicábamos al principio. Finalmente, estos horóscopos y estos temas de astrología vienen de observaciones que se hicieron durante muchísimos años y que se iban pasando generación en generación. Si nos metemos a estudiar, incluso, bueno, aquí Fara es la especialista en todo lo que tiene que ver con la fenomenología de las religiones propiamente, vamos a encontrar que hay muchos puntos de contacto e incluso con diferentes nombres tenemos los mismos arquetipos o muy similares. Ujú. Con la astrología es algo muy similar. Tienen diferentes nombres, está estructurado a lo mejor de manera diferente, pero cuando te metes a estudiarlos a fondo te das cuenta que tienen muchísimos puntos de contacto, porque finalmente están a partir, uno, de la observación del hombre, dos, de la observación de la naturaleza, bueno, la observación de la naturaleza antes de la observación del hombre, y tres, los arquetipos que tenemos que pues no son naturales a todos los seres humanos, y por eso yo sí estoy de acuerdo y sí soy pro a esta parte de ir tomando lo que funciona de otras áreas, porque a lo mejor y los babilónicos pues no les dio tiempo o no nos llegó la información, porque quizás sí la tenían, pero se ha perdido tanto que quizás no nos llegó, pero a lo mejor y esto sí está rescatado en la tradición de alguna villa maya o en la tradición que tienen los asiáticos. Entonces, yo sí creo que es bueno que empecemos a rescatar esto, porque finalmente somos un solo planeta. Yo recuerdo justamente ahora que dices esto de que hace falta más, voy a decir, oficialización. Yo en la universidad, me acuerdo cuando descubrí que había préstamos interbibliotecarios. Yo lo que hice en primera fue buscar libros de Wicca. Obvio, en ese no había ninguno. Entonces empecé con paganismo, con diosas. No, ya la bibliotecaria del campus Ciudad de México ya me ubicaba, porque yo era la niña rara que pedía libros raros de campus así extraños, ¿no? Incluso me decía, eres la primera que pide un préstamo de lagunas, no sé qué rayos, ¿no? Y luego también nos prestaban libros de otras universidades. Y entonces recuerdo que una vez me encontré y hablo, o sea, una universidad, estudié, bueno, para quienes no sepan, estudié en el TEC de Monterrey, ¿no? O sea, es una universidad establecida que tiene muchos años, totalmente académica, etcétera. Y entonces me acuerdo que una vez encontré aparte era un libro gigante sobre la relación de y de hecho por ahí, justo no sé ni qué le hice, porque recuerdo que lo agarré porque dije, ay, para el programa la relación de los signos del zodiaco y el amor. Pero de verdad, o sea, imprimí, digo, porque en ese entonces ese libro era imposible de encontrar. Así me salieron dos mamotretos. Y justo es un análisis que hace sobre tu signo como mujer o como hombre y cómo harías con un hombre o una mujer del otro signo, ¿no? Porque muchas veces como que nos fijamos en eso, ¿no? De, bueno, eres Piscis, yo hago buena pareja con Piscis o con Libra, etcétera, etcétera. En cuanto a eso, Lindsay y yo, digo, porque he de decir, Lindsay y yo somos amigas, de hecho, de una manera muy curiosa, porque fue a raíz de otra amiga que nos hicimos amigas, que nuestra amiga nos dijo, ustedes se parecen un buen, tienen que conocerse, o sea, las voy a presentar porque son, o sea, hablan de lo mismo, me dicen lo mismo, ya, tienen que ser amigas, ¿no? Y entonces luego digo ya que Lindsay posteaba en sus redes así como, sí, bueno, y es que obvio esto pasó porque la luz, bla, 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 y empezaban con estas cosas y yo decía como, no, o sea, ¿en serio? ¿Por eso? ¿No? Como de, ¿qué onda? ¿No? Entonces, en cuanto a esto, Lindsay, mi pregunta es, ¿qué tanto, digamos, podemos realmente como, digo,
ya me dijiste, ¿no? Que hay excepciones y que depende y todo esto, pero ¿qué tanto podemos realmente decir? No sé, me voy a buscar un marido coreano, signo tal, con ascendente tal, o sea, ¿qué tan certero es como esto de voy a buscar mi pareja? Digo, porque estamos en primavera, ¿no? Estamos como en Espérame, época ya de estoy anotando. la Ajá. doncella, así, amorosos. ¿Qué A tanto de ver, verdad? repítelo, por favor. Ay, mira, creo que el libro al que te estás refiriendo, por la época, hay dos posibilidades y es súper interesante porque el primer libro que se escribe sobre el tema de la relación de la astrología y el amor lo escribe una mujer y vendió como 5 copias. O sea, de verdad es muy triste porque, o sea, por allá de 1940 vende como 5 copias y se quedó así. Después viene un hombre, unos años, ya muchos, 30 años después, compra los derechos de este libro, le cambia el nombre y le pone algo así como, cómo conquistar a las mujeres en base a tu signo o con base a tu signo, y se vuelve bestseller. Entonces, y de verdad, o sea, no cambió más que el título. Entonces fue un tema muy interesante que puedes decir, a lo mejor fue por la época o a lo mejor fue por el título, Yo creo que fue los pero dos. finalmente es súper interesante cómo nos vamos moviendo en diferentes momentos, ¿no? Y lo que mencionaba Dante creo que es súper valioso. El tema de que las estrellas se inclinan, pero no definen o no determinan el destino. Entonces sí te pueden ayudar y te pueden permitir ver ciertos rasgos que a lo mejor quieres, pero en el tema asiático creo que la parte sociocultural mágica que tienen también tiene mucha relevancia, porque ellos toman mucho más en serio factores que nosotros, y no quiero decir que no los estemos tomando en serio nosotros. La situación es que a lo mejor aquí nosotros tres locos y los que nos están viendo probablemente sí lo tomemos muy en serio, pero quizás, y es muy probable que nuestras familias no lo hagan. Es que en Asia es muy probable que tu familia también tome muy en serio que te estés casando con la persona que los ancestros determinaron que era la persona adecuada. Entonces creo que eso también sí es muy importante, porque aquí en México tenemos esta visión mágica que es muy bonita y muy ecléctica, pero tiene también sus límites muy marcados, ¿no? Socialmente de hasta dónde sí lo haces. Entonces, yo sí creo que es importante, sí creo que te puede servir mucho, pero también el entorno de la persona va a ser determinante. Puede ser un Piscis, pero a lo mejor es un Piscis que creció en un ambiente completamente adverso, donde tenía situaciones graves de alcoholismo, de violencia doméstica, y que a lo mejor no va a ser el Piscis más, digo, puede pasar, ¿no? Porque tenemos casos muy buenos, donde no importa que hayan tenido una infancia muy adversa, se desarrollan de manera, yo digo que las personas más buenas desafortunadamente son las que traen las historias más dolorosas, Sí. pero también tenemos otros que no tienen tanta resiliencia y a lo mejor va a pasar a segundo plano el signo que tengan porque su medio ambiente no les permite desarrollarlo de manera adecuada. Entonces creo que también va mucho de en esos lados, ¿no? Sí tiene mucho que ver, pero también tendríamos que conocer nuestra carta astral, más bien la carta astral completa de ellos, la de nosotros. Hay una forma en la que puedes sacar un cálculo para ver qué tanto eh, es una siniastría y puedes determinar qué tanto es conveniente. También ya se hace por software, antes no, ahora ya se hace también por software, pero regresamos a finalmente solo te van a dar una guía y no es determinante y tampoco creo que esté correcto que aquí se vayan a llevar una idea que, es que Lindsay me dijo que como es Pisces no puedo salir con él. No, 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 para nada. Sí te va a dar una buena idea de qué tan bueno puede ser, pero no quiere decir que sea la verdad absoluta o que no haya posibilidades de que tengas un desenlace diferente. Hablando de esto que decías, de hacer la carta natal de la otra persona. Por ejemplo, en tarot sabemos que pues, no podemos preguntar por personas que ni conocemos, ¿no? Así como de, quiero saber si Orlando Bloom, no, es como, no, no, o sea, te va a decir una jalada, ¿no? Es una En cuanto a persona la, rubia. exacto, ¿no? Entonces, en cuanto a la carta natal, o sea, ¿qué tan ético o puedo yo decir como
ay, pues quiero hacer la carta natal de Orlando Bloom, ¿no? Porque quiero ver si en algún momento va a coincidir conmigo, ¿no? O sea, una Orlando, si estás astróloga, viendo esto, llámanos. Ajá. por favor, Pídenos Orlando que Bloom, te hagamos aquí, la carta. llámame. Carta y tarot. Sí, no, sí, no, me refiero a, o que yo llegue y digo, quiero saber la carta natal de mi pareja, o sea, sin su consentimiento. ¿Se puede? ¿Se vale? De poder sí se O sea, ¿se puede. vale? Eh, yo regreso, la forma en la que yo trabajo, a mí no me gusta hacerlo. Creo que finalmente es meterse con temas que no está tan bien, pero muchas veces van en pareja y en pareja está padrísimo, porque en pareja claro que se puede hacer y claro que te puede funcionar. Y si te toca una persona que haga una interpretación desde la parte, desde el amor, desde decir, a lo mejor, o sea, igual y yo puedo ver que no es la mejor idea, pero así como decirles, oye, ¿saben qué? ¿Por qué no trabajan el tema de la comunicación o por aquí? Resulta que a lo mejor tengo una de las partes que es sumamente celosa porque tiene ahí algún planeta en una casa que quizás le está generando temas. Igual que en el tarot, no es tanto la información, es cómo estás diciendo esta información y que lo que les compartas a las personas sea para sumar. Hay personas que hacen lecturas sumamente catastróficas y les va muy bien, porque hay gente que le gusta la lectura catastrófica y está bien, ¿no? Finalmente creo que hay para todo. Me gusta el drama coreano y... Sí, nos gusta y eso vende y eso hay a quien, y es válido. A mí no me gusta hacerlo porque yo creo que es, o sea, para mí es un tema, creo que es una responsabilidad con la que no me gusta cargar. Pero esa es mi forma de hacerlo y no creo que esté mal los que lo hacen, siempre y cuando pues también sepan que hay una responsabilidad en lo que están haciendo y que pues hay gente de todo, o sea, si te gusta el drama está padre Oye, también. una pregunta que aquí nos hacen, que está bastante interesante. Claude Monet nos comenta que si de la carta astral también de una persona se puede saber de alguna enfermedad o padecimiento o incluso de alguna... Por ejemplo, yo recuerdo alguna vez que me sacaron esta carta que había como ciertos órganos que eran como tendencia a enfermarse. No es que estuviera enfermo, era tendencia a que me fuera a dar algo en ese órgano en específico. Sí, hay otra subrama de la astrología, o una rama propiamente, porque es muy, muy intensa, que se conoce como astrología médica. Y la astrología médica precisamente profundiza en qué relación hay entre cada órgano, pero ya no nada más es qué relación hay entre cada órgano, también va casa por casa y justamente es como no quiere decir que vas a tener problemas renales, pero te recomiendo que le eches más ojito a tu riñón, ¿no? O sea, es este tema de cómo vas diciendo las cosas, pero sí, la astrología médica es, bueno, los griegos nos heredaron ese tema y por supuesto que sí, sí hay maneras de hacerlo, pero regresamos a mí no me gusta hacer la astrología médica por el simple hecho que aún cuando haces correcciones puedes tener un grado de error. Entonces imagínate que le dices a una persona, pues cuídate mucho el corazón y a lo mejor la asustas y resulta que por un grado te equivocaste y ni siquiera le tocaba eso. Diferente que si la persona ya llega con un padecimiento específico, porque ahí a lo mejor sí puedes trabajar y decir, bueno, vamos a ver qué está pasando, dónde están los planetas acomodados y cómo podemos, aquí es un poco como la homeopatía, ¿no? Que dicen que lo igual contrarresta lo igual, aquí es lo opuesto contrarresta lo opuesto, entonces es bueno, a lo mejor resulta que tienes demasiada agua, pues vamos a ver cómo contrarrestamos con fuego. Yo lo que sí hago es la parte del manejo de aceites y de herbolaria, que justamente van con ciertos signos, con ciertos planetas y te pueden ayudar a estos temas, que también viene mucho de la medicina asiática, que ellos finalmente sí tienen muy marcados hasta, o sea, desde el tema de los protocolos que hacen para la toma del té, en donde te dicen, a ver, o sea, si eres fuego no debes de tomar este tipo de té. Si eres demasiado agua, no tomes este. Si eres mujer, no debes de tomar durante los días de tu ciclo té verde ni té negro porque te puede afectar el tema del calcio. Entonces, esas son cosas maravillosas porque hay una realidad científica detrás de esto.
pero de este lado no nos lo cuentan. Entonces ahí andamos con el litro de té verde durante nuestro periodo y dices, ay, ¿por qué me siento mal? Pues sí, porque te estás drenando el calcio, claro que te sientes mal, pero nadie nos lo dice, ¿no? Entonces Eso que... está padre, porque mucha gente cree que esto está peleado con la ciencia y peleado con esas cosas, y no va por ahí, al revés. Creo que a veces tienen hasta más vínculos de los que podemos esperar, ¿no? Totalmente. Por eso creo que es más bien, en lugar de estarnos peleando, de decir, es que no va en contra de la medicina, es cómo lo podemos empezar a... les gusta, por ejemplo, del calcio, a mí me llamó muchísimo la atención, porque yo en los libros como tal, de endocrinología, no encontré este tema del calcio. Cuando me meto a estudiar el tema de los test y el tema de que efectivamente les dicen a las mujeres en toda Asia que no deben de tomar estas bebidas y demás, me metí a investigar por qué. Ya sabiendo por qué les decían que no, empecé a buscar estudios científicos sobre el tema del calcio y el té verde. Y efectivamente sí hay estudios científicos que lo señalan, pero no son tan fácil de encontrar a menos de que ya estés buscando como los puntos clave así tal cual. Entonces creo que muchas veces los médicos te dicen es que no tiene nada de sentido, pero es porque ellos mismos tampoco han llegado a este punto de estudio tan refinado porque no es su campo de estudio. Entonces, simplemente a lo mejor si es un cardiólogo, pues lo último que le tiene por cuidado es qué está pasando durante tu ciclo menstrual, ¿no? Ok. Farah, ¿alguna última pregunta? Porque el tiempo nos voló. De hecho, sí. Yo recuerdo unos cuantos añitos, cuando iba en la secundaria, recuerdo que mi mamá, que igual ella estaba en busca de respuestas, ¿no? En cuanto a su vida personal y todo, y entonces terminó con una astróloga. Y bueno, a mí siempre me jalaba para todo, entonces me llevó y me hicieron mi carta astral. De hecho, la astróloga lo grababa en cassette, ¿no? Para que tuvieras o sea, digo, Sí, como, lo volví bueno, a escuchar. sí, digo, en ese entonces yo tenía como 13 años, ¿no? Digo, yo que justo ahorita estaba pensando, porque además sé que tengo el cassette en algún lugar y las hojas sí las tengo. De hecho, las tengo por aquí, sé que las tengo. Digamos, ahorita, unos cuantos poquitos años después, eh, digo, ya sé que me dijiste que sigue siendo, o sea, que no cambia ni nada, pero digamos, ¿qué podría encontrarme? Digo, sé que podría encontrarme cosas como, no manches, por esto me pasó así y así, ¿no? Pero bueno, igual no te explican año por año, ¿no? Así de, bueno, y entonces en el 1900, pero digamos, ¿qué, em, como qué podría esperar o qué cosas me podrían funcionar o digamos, hasta dónde puede llegar una carta astral? Digo, yo sé que hasta el fin de tu Sí, vida, pero... depende mucho justamente del astrólogo o de la astróloga, de cómo lo están haciendo y creo que también el alcance va muy de la mano también hasta dónde es necesario o correcto decir. Porque, ¿qué pasa? Que a lo mejor y a mí me está saliendo que tienes una muerte prematura. ¿Por qué? Porque resulta que por donde... Pero resulta que pasa algo en tu vida, que a lo mejor y por azares de la vida pasaste tu cumpleaños en otro lado, cambiaste todo esto, corregiste sin darte cuenta, Okay. y que yo te diga es que ¿qué crees? Que tienes una muerte prematura, a lo mejor y sí te hace que tú mismo en tu subconsciente te metas esta idea de que algo te va a pasar, o que le va a pasar a tu familia cercana, o que... Entonces hay también como cosas que no necesariamente, al menos yo no diría, hay otros que sí lo hacen, porque volvemos a que haya gente que sí le gusta mucho el tema de catástrofe, o incluso van buscando eso. Hay gente que te dice, es que yo quiero saber cómo me voy a morir. Ok. Yo, o sea, yo por Claro. ética no lo hago, no lo Yo digo sé que porque me es va a mi... caer encima mi gato y me va a matar en cualquier momento. Ajá. O sea, Te va a digamos, robar el aire. Sí, voy a amanecer con el gato acá todo ahogado. digamos, Lindsay, claro cuándo es conveniente hacerse una carta astral, ¿no? Porque ya sabemos como tarotistas que, digo, no es bueno como diario, o sea, sí hay que pasar un periodo, ¿no? En este caso, ¿cada cuándo es recomendable hacerse una carta astral o...
tu básica, que sería la carta natal, que esa sería una sola vez en tu vida, y después el retorno solar es una vez al año, porque justamente lo que buscas es corregir, digamos, cosas que a lo mejor no te gusten tanto, o incluso ir viendo, o sea, yo, por ejemplo, ahorita generacionalmente, porque esto es algo que nos afecta a la mayoría de los que nacimos, los millennials básicamente, el tema de Plutón lo vamos a tener encima muy fuerte. Entonces, bueno, finalmente es donde tenemos a Plutón, en qué parte está de nuestra carta, cómo nos va a afectar, y pues en los próximos 20 años me va a estar encima. ¿Qué hago con eso, no? Entonces, sí, yo diría que lo recomendable es cada retorno solar, pero varía mucho. Hay gente que a lo mejor vas a pasar 5 años y no lo necesites. Es igual que en las cartas. También, si no está roto, ¿para qué lo arreglas? Si tú te Oye, sientes bien, por acá tenemos una pregunta del público también, que se nos vaya el tiempo. Dice que si has tenido desprendimientos astrales. Esa es una pregunta muy interesante. Yo creo que todos lo hemos tenido, solamente que algunos somos más conscientes que otros. O sea, la verdad es que dudo que alguien no lo haya tenido nunca en su vida, pero sí creo que es esta parte de la conciencia. Al menos en mi caso, creo que yo podría decir que sí, pero yo sí estoy convencida que absolutamente a todos nos ha pasado, solamente que a veces tenemos más conciencia de eso que otros. Ok, perfecto. Pues, Lindsay, muchísimas gracias. Nos falta una segunda parte, definitivamente nos faltó. Yo tengo todavía una lista de preguntas que hacer, pero ya se nos fue el tiempo. Lindsay, ¿dónde te encontramos? ¿En dónde, o sea, das consultas? Cuéntanos un poquito. Sí, me pueden encontrar en mi página de Instagram. Y pues sí doy consultas, de repente a mí me cuesta un poquito me tardé un poco en responderles porque tengo, va a sonar muy pretencioso de mi parte, pero tengo un poco de lista, pero sí hago consultas precisamente, yo trabajo mucho con el tema correctivo. A mí no me gusta nada más llegar y leerte una carta y decirte, bueno, esto es lo que hay. Me gusta decirte, esto es lo que hay, ¿qué podemos hacer al respecto? Y pues tratar de mejorar estos aspectos que a lo mejor no te gustan tanto, porque quizás si es el lado del sol o de luz, pero si no te gusta, pues también se vale tratar de corregirlo, ¿no? Perfecto. Ok, ahora sí, Farah, saludos astrales. Pues saludos astrales a toda la gente que nos está escuchando y más porque le voy a mandar el programa a nuestra querida Liz, que es la amiga que nos conoció para decirle, mira hasta dónde llegamos, ¿no? Tienes razón. Y a toda la gente que nos escucha en todas nuestras diversas plataformas que yo tampoco me acabo de aprender, Rich. Muchos saludos. Rich, Saludos saludos igual astrales. a mis papás que andan por ahí. Literal, también muchas gracias aquí a Claude Monet que nos estuvo escuchando. Por acá Axel que me está mandando también de aquí del Centro Pokémon de Coapa un fuerte abrazo, que nos está escuchando también, porque ya saben, él quiere ver si Ash va a regresar en algún momento a la Liga Pokémon. Entonces nos está preguntando por acá. A la Lizzy y al Gonpanchiro, muchísimas gracias por escucharnos. Lindsay, saludos, ¿les quieres mandar? Sí, pues creo que quedarnos con eso, que las estrellas finalmente solamente te van a dar una guía, pero no determinan tu destino. Por ahí también, muchas gracias, Lindsay. También quiero comentar que la próxima semana probablemente tendremos a Mylony Cat, que fui a la mole, quiero agradecerle, y nos regaló este pequeño arcanario de conejitos muy cosa estilo, que está bien bonito. Entonces, pues ya estaremos platicando de este arcanario que se aventó por aquí Mylony. Ya, si nos estás oyendo, Mylony, te esperamos aquí, por Dios. Esta lame en serio. Está hermosa, sí. Pero esperen, es que no encuentro en qué dedo la tengo. Maldita sea el efecto espejo. Volvemos a que podemos juntar todo y es compatible. Sí, y es compatible, exacto. Sí. Entonces tenemos aquí para aventar para arriba. Entonces, bueno, pues ya estaremos platicando con Mylony Cat, que también ya anda haciendo capibaras por ahí. Pero bueno, muchísimas gracias. Recuerden, ahora sí el martes nos vemos en Camino Astral. Y nos vemos también el jueves, ahora sí, en Brujas del Caldero. ¿Vale? Muchísimas gracias. Bye. Ya perdí el botón de cierre, espérenme, ya lo encontré. Ahora sí. Sí se me perdió, José. ¿Dónde quedó? Ahora sí nos vamos. Ahora sí, ya nos vamos, ahora sí.
Bye, bye.